Distinguida audiencia, muy buenos días. El día de hoy quiero dar la bienvenida y agradecer a todos los presentes de este simposio de la Prepa UAG 2022. Me presento, soy Mariano del Toro Cáceres y seré el encargado de desarrollar de manera exitosa el simposio. Para dar inicio a este evento, invitaremos a los presidentes de la organización del evento, quienes darán apertura a este. Empezaremos con la primera parte del simposio, con 4 preguntas que nos darán pauta para dar inicio a este evento. Iniciaremos con la pregunta sobre el tema de la rebelión de las masas. ¿Ustedes qué idea tienen al decir rebelión de las masas? Me presento. Soy Nicolás Chorria Castro. Muy buenas tardes. Y mi opinión sobre la rebelión de las masas es que es una de las obras más reconocidas de Ortega de Gasset, con el objetivo de explicar a la sociedad las ideas claves de su pensamiento. El hombre es igual a masa. Me presento, soy Jorge Moreno. También quisiera agregar que esto no solo habla sobre el levantamiento popular o de la revolución como la conocemos, sino que define y explica la aparición del hombre. Me presento, yo soy Daniel Álvarez Mata. Yo opino que las preguntas más importantes son: ¿quién es el hombre? ¿Qué tipo de realidad elabora a su alrededor? Y por último, ¿por qué es relevante hoy en día? Soy Jorge Miguel Guillén. Para tu primera del síntesis. Bueno, me presento, soy Alan, pero también es un ser corporal y que está en el mundo y mantiene relaciones con los otros seres mediante sus cuerpos. El estudio de la encarnación en el pensamiento. Para tu segunda pregunta, la respuesta es muy simple, ya que se pueden presentar 4 realidades a su alrededor. La primera sería la realidad inventada. Con frecuencia lo que nos parece más obvio es lo que más desconocemos. Es algo inherente a la condición humana, tal vez por nuestra soberbia o tal vez por nuestra incapacidad de aprender realmente el mundo que nos rodea. La siguiente es la realidad física y la realidad mediática. La realidad física objetiva, perfectamente diferenciada de los sistemas de representación que hemos ideado para abarcarla y aprenderla. La mediática es el discurso implícito, es lo que sugiere al acontecer cobrar mayor importancia que el hecho mismo. La imagen de la manzana es más importante que la misma manzana, la representación más importante que lo representado. La última es la realidad aumentada, la aparición de las nuevas tecnologías informáticas que agravan esas circunstancias hasta extremos inconcebibles. Y para tu última pregunta, ¿por qué es relevante hoy en día? Es muy simple y hasta en la misma pregunta puedes encontrar la respuesta. Es que hoy en día estamos evolucionando y haciendo un cambio total en la forma de pensar y cómo actuar ante ciertas situaciones. Lo importante es cómo podemos cambiar nuestra ideología y aprender de los cambios que van sucediendo hoy en día. Jorge Guillén, ¿podrías continuar con el tema, por favor? Claro, puedo incluir que la personalidad se refugia en masa, que considera superiores a él. Pero el análisis psicológico que hace Ortega de estas personas no creo que sea el adecuado, al menos no en la actualidad. Tras la inmensidad de la masa, hay personas que actúan de forma individual, que tienen sus propias opiniones y que están demostrando día a día su capacidad de discernimiento.
A pesar de que haya hombres carismáticos capaces de ponerse al frente de todos los demás y controlar la muchedumbre, sin embargo, creo que el hombre masa del que habla Ortega se puede aplicar perfectamente a su época, porque en esos momentos el auge económico estaba provocando la proliferación de una nueva clase social, la clase media, que no tenía la madurez necesaria para dirigirse a sí misma, debido a la escasa educación que había recibido y suponía un peligro potencial, ya que podían ser manipulados. Lo mismo, el liberalismo progresista de los socialismos de Marx suponen que lo deseado por ellos como futuro óptimo se realizará inexorablemente, con necesidad pareja a la astronómica. También podemos concluir que en el sufragio universal no deciden las masas, sino que su papel consistió en adherirse a la decisión de una u otra minoría. Estas presentaban sus programas. Los programas eran, en efecto, programas de vida colectiva. En ellos se invitaba a la masa a aceptar un proyecto de decisión. También puedo mencionar que no se trata de que el hombre masa sea tonto, por el contrario, el actual es más listo, tiene más capacidad intelectiva que del que en ninguna época. Pero esta capacidad no le sirve de nada en rigor. La vaga sensación de poseer le sirve solo para cerrarse más en sí y no usarla. La rebelión de las masas puede, en efecto, ser tránsito nueva y sin para organizar a la humanidad, pero también puede ser una catástrofe en el destino humano. No hay razón para negar la realidad del progreso, pero es preciso corregir la noción que cree seguro de este proceso. Más congruente con los hechos es pensar que no hay ningún progreso seguro, ninguna evolución sin la amenaza y de involución y retroceso. El concepto de muchedumbre es cuantitativo y visual. Reduzcámoslo sin alterarlo a la terminología sociológica, entonces hallamos la idea de masa social. La sociedad siempre está unida en una unidad dinámica de dos factores, que es minorías y masas. Las minorías son individuos o grupos de individuos especialmente cualificativos y la masa es el conjunto de personas no especialmente cualificadas. La formación normal de una muchedumbre implica la coincidencia de deseos, de ideas, de modo de ser en los individuos que la integran. En los grupos que se caracterizan por no ser muchedumbre y masa, la coincidencia efectiva de sus miembros consiste en algún deseo, idea o ideal, que por sí solo excluye el gran número. Para formar una minoría, sea la que fuera, es preciso que antes cada cual se separe la muchedumbre por razones especiales relativamente individuales. Este integrante de juntarse los menos precisamente para separarse de los demás va siempre involucrado en la formación de toda minoría. Masa es todo aquel que no se valora a sí mismo, ya sea en bien o en mal, por razones especiales, sino que siente como todo el mundo o como uno más, y sin embargo no se angustia, se siente a saber al sentirse idéntico a los demás. La división más radical que cabe hacer en la humanidad es esta, en dos clases de criaturas, las que exigen mucho y acumulan sobre sí mismas dificultades y deberes, y las que no se exigen nada especial, sino que para ellas vivir es ser en cada instante lo que ya son, sin esfuerzo de perfección sobre sí mismas. Existen en la sociedad operaciones, actividades, funciones del diverso orden, que son por su misma naturaleza especiales, y consecuentemente no pueden ser ejecutadas sin dotes también especiales. Por ejemplo, ciertos placeres de carácter artístico y lujoso, o bien las funciones de gobierno y de juicio político sobre los asuntos públicos. Antes eran ejercidas estas actividades especiales por minorías calificadas. La masa no pretendía intervenir en ellas. Se da cuenta que si quería intervenir, tendría congruentemente que adquirir dotes especiales y dejar de ser masa. Conoció su papel en una saludable dinámica social. La masa, para finalizar, arrolla todo lo diferente
agregio individual, calificado y selecto. Quien no sea como todo el mundo, quien no piense como todo el mundo, corre el riesgo de ser eliminado. Bueno, con esto terminamos la primera etapa del simposio con el tema de rebelión de las masas. A continuación, daremos un receso de 3 minutos para dar descanso y empezar con el siguiente tema. Bueno, concluimos con el receso que hemos iniciado con el siguiente tema. El siguiente tema que vamos a debatir es el puesto del hombre en el cosmos. Vamos a iniciar con la pregunta principal que es, ¿qué es el puesto en el hombre del cosmos? Sí, mira, yo pienso que el puesto del hombre en el cosmos tendrá el definido propósito de ubicar de ser el hombre en la totalidad entes o del cosmos, como señala el título de la obra que consideramos. Max Scheler en 1928 produjo un sentimiento en el cual se mezclaban con la aflicción. Su pérdida asumía literalmente el carácter de lo irreparable. Sí, está bien sus opiniones, pero ¿están de acuerdo que lo mencionado por Max Scheler es su opinión propia? Y esto puede ser verdadero o falso,
ya sea por las opiniones personales de cada individuo al que se le pregunte, te dará ciertas ideas diferentes. El punto que quiero llegar es que la opinión de cada quien puede influir en el pensamiento del hombre. El puesto del hombre en el cosmos es una de las evidencias más rotundas que ofrece la historia humana frente al curso vital de las demás especies animales, y eso significa que es su fecundidad cultural. Sí, pero realmente las preguntas más importantes son: ¿el hombre qué lugar tiene en el cosmos? ¿Qué es el cosmos? ¿Por qué está considerado el hombre en el cosmos? Esas fueron las preguntas que me surgió al escuchar este tema. Bueno, para la primera pregunta yo tengo una respuesta. La antigüedad veía el mundo como una casa de tres plantas: arriba el cielo, la morada de Dios y de sus ángeles; bajo la tierra el reino de los muertos; y en el medio la tierra poblada por las plantas, los animales y los hombres. En semejante universo la importancia del ser humano pareció obvia, y situado entre el mundo divino y el mundo creado, el ser humano estaba llamando a ser el mediador entre ambos. Y para la segunda pregunta tengo la respuesta más adecuada. El cosmos se define como un sistema ordenado y con equilibrio, que no se conduce por las leyes humanas ni sobrenaturales, solo por la ley natural. Este es utilizado para hacer referencia a elementos que existen de forma natural, principalmente aquellos que pueden ser observados en el cielo, pero, sin embargo, su uso más frecuente es el relacionado con el universo. Bueno, yo considero que tus dos respuestas están muy bien argumentadas, ya que considero que con pocas palabras puedes explicar y darnos un gran enfoque de lo que es el hombre en el cosmos. Yo considero que el hombre es muy importante para el cosmos, ya que nosotros conformamos una gran parte de este universo y formamos un ecosistema que podría cambiar con nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Esta sería mi respuesta a tu última pregunta. Yo pienso que todas las respuestas dadas son muy buenas y nos explican gran variedad de datos importantes para dar una opinión propia y poder dar una explicación más amplia. Pero en sí el cosmos en el ser humano es un tema de gran importancia y nos llevaría un gran tiempo de debatir este tema tan extenso y amplio. En mi opinión, opino que pudimos obtener una gran variedad de datos, los cuales nos generan muchas dudas que tienen solución al investigar de este tema tan amplio. Muchas gracias por sus opiniones tan perfectas y con ello vamos a dar un receso para dar terminado la segunda sección de este simposio.
Concluimos con el receso que hemos iniciado. El siguiente tema que vamos a debatir es el error del liberalismo. Vamos a iniciar con la pregunta principal, que es: ¿qué es el error del liberalismo? Pues bueno, el liberalismo, en cuanto es un error en tema de fe y de religión, es una ideología multiuniforme que empancina en más grande o menor proporción al hombre de Dios, de sus leyes, de su renovación y constantemente desliga la sociedad civil de toda dependencia de la sociedad religiosa, o sea, de la congregación que es defensa de la ley revelada por Dios, su intérprete y maestra. Me refiero al liberalismo en cuanto representa un error en tema de fe y de religión. Consideramos el contenido de la palabra. De forma sencilla se apreciará que el liberalismo no solamente en las cosas antigentes de la religión y a las interacciones con Dios, tiene vigencia o puede tenerla. Muy bien. Las siguientes preguntas que voy a realizar son las siguientes. ¿Qué opinas del liberalismo? ¿Cómo influye el liberalismo en la actualidad? ¿Y el liberalismo en general perjudica? Para contestarte eso, consiste en el dominio de la voluntad sobre sus actos, es decir, en la independencia de necesidad, que lleva consigo obligaciones de conciencia y que nos hace observantes de la ley moral. El liberalismo no se ocupa, y tanto no se ocupa que la mayoría de sus secuaces son puros materialistas, que no reconocen en el ser humano sino los inicios de desplazamiento espontáneo, de acuerdo con él. Me gustaría agregar que la facultad de obrar y toda potencia o facultades para otra cosa al menos a medida que aquí vivimos radica toda ella en cualquier bien o verdadero aparente. Para la segunda pregunta, la respuesta que yo tengo va a favorecer la razón de su perspicua y total prueba. Los bienes supremos, dicen aquellos, son los cuales nadie usa para el mal, utilizados tanto bien como para este mismo, con la sola diferencia que los bienes intermedios son todavía necesarios para una vida buena, los infinitos de ninguna forma. Por consiguiente, las virtudes con las cuales se vive rectamente son gigantes bienes, las especies de cuerpos de cualquier naturaleza, sin las cuales puede vivirse rectamente, son bienes íntimos, empero a los cuales uno no desea ser arrastrado por su mal uso. Para la última pregunta, opino que no perjudica, sino es que es una cuestión de fe y de opinión propia del ser mismo. Muchas gracias por sus opiniones. Daremos otro receso e iniciaremos con el siguiente tema.
Bueno, concluimos con el receso e iniciaremos con el siguiente tema. En esta parte vamos a dar ciertas preguntas a nuestros participantes. Iniciamos sobre el tema Manual para comprender y resistir a la cultura de la cancelación. ¿Qué es el término políticamente incorrecto? Bueno, el autor Nabokov usó el término políticamente incorrecto, dándole su significado actual en su novela 1947, Barra Siniestra. 6 años después de que el ruso empleara ese término, fue el polaco Milosz quien lo utilizó expresión polaca políticamente correcto en su obra La mente cautiva. Muy bien. Y cuéntame, para ti, ¿qué es la teoría crítica? Bueno, para mí, para algunos autores, es intentar derruir para rehacer después la sociedad, de acuerdo con la que ella ya había decidido antes, incluso del análisis de la realidad. Muy bien. Continuamos con las siguientes preguntas sobre el tema de Homo Videns. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera ha afectado la televisión al hombre actual? Lo que yo tengo entendido es que influye en su vida de tal manera que atenta contra la naturaleza del hombre. Cambia la manera en la que éste se comunica, pasando de ser entre personas escrita o hablada, a ser en donde la comunicación se da por medio de la visión, o más actualmente por medios virtuales. La siguiente pregunta es, ¿cómo ha evolucionado la forma de comunicación del hombre a lo largo de los siglos? Bueno, desde la antigüedad se han creado diversas formas de comunicación. En la antigüedad se creó la escritura y a partir de ahí se iniciaron los medios de producción masiva en cuanto a libros y escritos en cuanto se refiere. De esto se tiene constancia desde el siglo XV y a partir de ese momento solo ha ido en incremento y evolucionando tecnológicamente. Muy bien, muchas gracias. Con esto damos por concluido nuestro simposio. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo.